Bueno, yo creo que podemos ir iniciando mientras se terminan de conectar los demás productores. ¿Te parece, Edwin? Amor, ¿te puedes ir, por favor? Ya comenzó. Bueno, entonces damos inicio. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Diana Martínez, profesional de apoyo del proyecto piloto para la Nama Panela. Como ustedes ya saben, dentro de este proyecto piloto, que es la transformación del subsector panelero a través de la implementación inicial de la NAMA Panela, tenemos una meta que es la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero y dentro de estas actividades tenemos lo que es la caracterización energética y productiva, así como el diagnóstico y diseño de las implementaciones que van a permitir la mejora de esa eficiencia energética en diferentes unidades productivas en las que pretendemos reducir las emisiones que se producen durante el proceso productivo. Durante esta caracterización y diagnóstico que realizaron nuestros compañeros de Agrosavia, se tienen unos resultados que son las implementaciones que se recomiendan hacer para permitir esa mejora de la eficiencia energética y que es el objetivo básicamente de esta reunión para darles a conocer cuáles son estas implementaciones de manera general que se identificaron para las unidades productivas caracterizadas en el departamento de Boyacá. También la idea es aclarar cualquier duda que tengan ustedes en cuanto a lo que son los datos específicos y la información que se ha podido levantar dentro de este proceso. Entonces, la idea es que hagamos una reunión como muy participativa en el caso de las dudas que ustedes tienen. Y entonces, en este sentido, doy paso a nuestros compañeros de Agrosavia, que fueron pues, las personas que hicieron el diagnóstico y las recomendaciones para estas implementaciones. Hola Diana, buenas tardes a todos. Mónica, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Mónica Plazas. Soy profesional de apoyo a la investigación en la sede SIMPA. Y pues hoy les voy a compartir pues lo que encontramos en los diagnósticos y las implementaciones, como ya lo dijo Diana, para las hornillas paneleras. Les presento a mi compañero Juan más adelante, que va a explicarnos el tema sobre los motores. Entonces voy a compartir. Cualquier duda que tengan, pueden levantar la manito para intervenir y yo estoy acá pendiente para darles la palabra, ¿vale? Y muchísimas gracias por su participación. Listo, ¿me pueden confirmar si ven la pantalla? Sí, Sí, señor. la puedo. Listo. Entonces, nosotros hicimos unas visitas para hacer la evaluación del diagnóstico de los motores y de las hornillas en cada una de sus fincas, donde, a ver si se acuerdan, pusimos, pusimos sondas para medir temperaturas, medimos temperatura también en el jugo, bricks en cada una de las pailas, medimos análisis de gases, pesamos el combustible que ustedes estaban usando y sumado a esto se hizo una encuesta en las que se les preguntaban bueno, cómo molían, cuántas hectáreas molían, si molían más allá de las hectáreas que tenía la finca y cómo era su sistema productivo, si molían una o dos veces al mes. Y bueno, ustedes más o menos se acuerdan de las preguntas, ¿cierto? Entonces, con eso nosotros procesamos esa información y sacamos unas variables que se resumen en kilogramos de panela hora, que nos va a dar la capacidad, en los kilogramos de bagazo que ustedes usan por kilogramo de panela producido, y también los kilogramos de leña, bueno, llanta, todo lo que pesamos por kilogramo de panela producido. También medimos gases y eso lo convertimos en kilogramos de monóxido y dióxido por kilogramo de panela producido para saber cuántas emisiones están gastando ustedes en esas hornillas. Y de eso también salen los puntos críticos de mejora del informe.
Con ese análisis se define la eficiencia global de cada uno de los trapiches y se ve cómo pues, los puntos críticos para disminuir las emisiones, que es el objetivo del proyecto NAMA como tal. De esos resultados, entonces, se sacaron 3 implementaciones. Unas de mantenimiento, que es el mantenimiento integral del ducto, porque ya tienen buena eficiencia, revisar las bagaceras, mejorar áreas de moldeo, capacitación del personal. Otras que son un cambio parcial en cámara y ducto con una intervención. Entonces se rediseñó la parrilla, la cámara como tal y el ducto. Y otras de cambio total de hornilla y se rediseñó toda la hornilla. ¿Eso qué nos va a dar? Entonces, en términos de capacidad, en la primera gráfica que ven, ustedes, las azules, las columnas azules, son lo que encontramos en el diagnóstico en los temas de capacidad. Entonces, ahí nos está diciendo que la mínima en Boyacá fue de más o menos 57% de capacidad de producción, pero también tenemos unas con gran capacidad que llegan hasta por encima de 140 kilogramos hora de producción. Y con esas implementaciones podemos llegar a las columnas que hay en naranja. Entonces podemos pasar de una eficiencia, digamos, para el número 1, que es más o menos de 70 kilos hora, podemos llegar a un poquito más allá de 100 kilogramos hora de producción. Entonces, con las implementaciones. En los factores de consumo del bagazo, lo mismo, los diagnósticos son los azules y las naranjas sería con la implementación de cada una de las hornillas. Entonces, si ustedes usaron combustibles adicionales como leña, caucho, todo eso se convirtió con el poder calorífico como si fuera bagazo, consumo de bagazo. Entonces, si ustedes hacen las implementaciones, puede, y según el método que usamos, se puede bajar ese consumo de bagazo por kilogramo de panela a las columnas que hay en naranja. Vemos que en algunos casos puede bajar hasta más de un 50% el consumo de combustibles. En las eficiencias, lo mismo. Las columnas azules son el diagnóstico, entonces encontramos eficiencias de 20%, que no es una gran eficiencia, y también encontramos eficiencias por encima del 40%, que posiblemente se les propuso con mantenimiento. Pero entonces, si mejoramos y con las implementaciones, las eficiencias se van a mantener de un 48% más o menos según la hornilla. Y con eso vamos a ver reducidos las emisiones de CO2 por kilogramo de panela producido. Entonces, pues el objetivo de NAMA Panela es bajar precisamente esas emisiones, gastando menos combustible y haciendo las hornillas más eficientes. Básicamente, en cada una de las mejoras ustedes van a encontrar las recomendaciones y las dimensiones para cada una de las hornillas. Entonces, vamos a mostrar ahora. Espérame, comparto los PDFs. Listo, ya ves mi PDF. Ok. En el PDF van a encontrar, digamos, para mantenimiento, que es el que están viendo, una introducción general, un diagnóstico donde está la imagen de lo que hicimos en campo cuando ustedes estaban moliendo, y después van a encontrar cada uno de los de la definición de lo que vamos a hacer durante el documento. Entonces, este informe es de mantenimiento. Entonces, va a decir que la cámara tiene aire suficiente, que el ducto necesita mantenimiento,
las recomendaciones de la chimenea y la recomendación general, que sería mantenimiento y operación. Más adelante voy a dar las características de cada una de las cosas que encontramos. Esto es de motores, ahorita se los explica Juan. Y para la propuesta de la hornilla, entonces se explica cómo se va a hacer el mantenimiento, si es necesario ampliar el área de la bagacera, si se necesita mejorar el área de moldeo y la capacitación técnica como tal. Hay unos costos de implementación por el tema de verificación de cámara y alturas del ducto de la chimenea. Entonces, pues, se hacen unos costos generales de lo que posiblemente pueda requerir. Y listo. Listo. El siguiente documento. Espérame. El siguiente documento es el de implementación parcial. ¿Ya ven mi pantalla? Sí, Sí, señora. señora. Listo. Entonces, el siguiente documento es una implementación parcial. Entonces, igual empieza con el diagnóstico, lo que revisamos en la hornilla, pero aquí entonces ya en esta parte cambia la cámara, ya hay unas recomendaciones más específicas para cada una de las cámaras y el ducto cómo se debe rediseñar. Entonces, en específico para este productor, se debe rediseñar el ducto, reutilizar las pailas 5, 6 y 7, de mejorar la transferencia de calor, y la recomendación general es el ajuste de la hornilla con el rediseño del ducto. Entonces, más adelante están pues los datos para la mejora de cada una de las tecnologías. Está el área geométrica de la parrilla, cómo se debe usar, están las diferentes variables que debe dar pues la tecnología SIMPA, y está el diseño del ducto como tal. Entonces, con pailas con las áreas de transferencia de calor adecuadas para que la eficiencia suba, el flujo por gravedad y cómo se deberían poner. También están las dimensiones de cada una de las pailas, la memoria de cálculo y la hornilla como tal. Esto va como planos, ¿no? También hay un costo, el costo a 2025 de lo que debe valer, es un costo estimado de lo que debe valer el cambio de la tecnología. Las implementaciones, pues lo que hacen es reducir esos kilogramos de bagazo, como lo vieron en la gráfica, en este caso en específico, 5,82 kilogramos de bagazo de panela a 2,2 kilogramos por kilogramo de panela. Entonces, pues vemos una reducción casi del 50%, lo que hace es que pues, se reduzcan las emisiones de gases, que es el objetivo como tal de este proyecto. Y por último, pues el informe de diseño también es parecido a este. Espérame un segundo. También están las pailas, está solamente que en la parte de arriba están viendo en la parte de la cámara de las observaciones, dice que se aconseja un rediseño integral de toda la hornilla y nos da la capacidad máxima a la que puede llegar con ese rediseño integral.
De resto, pues entonces están las mismas recomendaciones ya en específico para cada trapiche y lo mismo, están las dimensiones, los planos, están las imágenes, cómo debería ir la hornilla como tal. Le doy paso a mi compañero para el tema de motores. Bueno, muy buenas tardes para todos. Juan Carlos Lesmes, investigador también aquí de la sede SIMPA. Voy a compartir también con ustedes mi pantalla para mostrarles un poquito. Bueno, ya como la ingeniera Mónica les comentó, en el tema de motores, pues también vamos a tener dos escenarios en temas generales. Y los informes, pues obviamente están divididos dependiendo del tipo de motor que cada uno de los productores en sus unidades mantiene o con el cual opera. Entonces, para el caso específico de los productores cuyo sistema corresponde a un motor eléctrico, pues inicialmente lo que vamos a tener es unos datos correspondientes a la identificación del motor, qué tipo de motor, qué tamaño correspondería en términos de potencia. En este caso específico para este dato, estamos hablando de un motor de 25 caballos con una velocidad nominal de 1170. Entonces, todos esos son datos que recopilamos a partir del proceso de diagnóstico que se hizo durante el día de la visita. Aparte de eso, como ustedes pueden ver en este final de la tabla, se hace una estimación, ya sea nominal o por medición, de los kilogramos de CO2 equivalente que corresponden a las emisiones que se salen a la atmósfera a partir del uso de la energía eléctrica obtenidas a partir de un factor de conversión que tiene en este caso el Estado. En este caso particular, la diferencia de esas dos casillas se va a una estimación nominal, es un valor que se obtiene a partir de los datos nominales del equipo, es decir, en términos generales, es la multiplicación de la potencia nominal del motor por el factor de conversión que les menciono, y en este caso particular, las emisiones estimadas por medición hacen referencia al valor obtenido a partir de las mediciones que realizamos de corriente y voltaje el día de la visita por dicho factor de multiplicación. O sea que esta es una estimada y la de abajo es como la real en el momento de operación. En términos generales, para los compañeros que tienen como fuente de potencia un motor eléctrico, lo que podemos observar es que los valores de emisión estimados por medición son generalmente menores a los estimados de valor nominal. ¿Y esto qué quiere decir? O en términos generales lo que queremos identificar es que en el término de los motores eléctricos, el motor eléctrico no trabaja a plena potencia o a la potencia nominal para la cual, a la cual ha sido construido el equipo, sino que el motor opera a unos niveles mucho más bajos, lo que reduce, en este caso, el consumo energético y por ende las emisiones del sistema. Para los compañeros también que tienen motores eléctricos, posteriormente van a encontrar una tabla de hallazgos y recomendaciones que están en torno a las diferentes componentes que tiene o que debería tener el motor durante su operación, todo lo que tiene que ver con ductos, guías, cableado, sistemas de refrigeración, sistemas de puesta a tierra, protecciones eléctricas y demás, que deben tener por temas también, no solamente de operatividad del equipo, sino por temas de seguridad en términos de industriales, que es lo que también nos corresponde. Una vez tenemos eso, ya podemos ver acá son las imágenes que corresponden a lo que se encontró en la visita. Y por último, el último párrafo que corresponde a esa sección de 1.2 que hace de identificación, se hace una pequeña introducción sobre los factores sobre los cuales se realizó el análisis para determinar el estilo. En este caso particular de los motores eléctricos, tomamos la velocidad, que es lo que llamamos nosotros el porcentaje de deslizamiento del equipo, y es la diferencia entre la velocidad nominal de giro, que como ustedes pudieron ver, correspondía a 1170 RPM, y la velocidad en el motor estaba girando en el momento en el que se hizo la medición, ya sea el motor con o sin carga. Esto tiene unos parámetros y ya veremos más adelante los resultados. Sin embargo, aquí están los rangos para el caso particular. Nos dice que que indica que la operabilidad del equipo está operando de manera adecuada porque se encuentra dentro de los límites respecto a la pérdida de velocidad. Tenemos otro tema
que se hizo en parte del análisis es los desbalances de corriente con o sin carga, es decir, qué tanto está consumiendo en términos de corriente en los momentos en que opera el equipo. Esto también tiene una norma técnica a nivel nacional que tiene unos rangos establecidos. En este caso particular, ese consumo energético, esa diferencia en la corriente nos está diciendo que está por encima del límite, por lo que hay que entrar particularmente a hacer un mantenimiento al motor o entrar a revisar todo el tema de conectividad de todos los cableados y ductos, porque puede haber pronto una especie de pérdida de corriente o un aumento de corriente, ya sea por otros temas. En particular, es normal que en muchas ocasiones este valor sea muy alto, y es debido porque muchas veces en las fases que conectan a nuestros equipos eléctricos también hay conectados otro tipo de aparatos. Esos consumos, esas diferencias de consumo de una red, de una fase a otra, pueden también alterar el nivel de consumo del equipo. Por último, para el caso de los motores eléctricos, ustedes van a encontrar otro factor que se toma en cuenta, y es una norma técnica a partir del ruido generado por el equipo eléctrico. Eso también está estandarizado, y hablamos de que si esa norma supera el valor establecido en términos de los decibeles, es porque el equipo ya está presentando algún tipo de falla. Para el caso particular de este informe, no presenta ningún tipo de ruido excesivo, por lo que el motor se encuentra dentro de los límites establecidos para considerarlo como dentro de un buen funcionamiento. Y por último, se hizo una revisión más o menos de las diferencias de voltaje entre cada una de las fases, porque estas influyen en el proceso de pérdida de velocidad del motor, o digamos que son una de las causas principales. Y esto tiene que ver también para que de una u otra forma revisemos qué está pasando con nuestro sistema eléctrico de manera general. Sin embargo, los rangos establecidos, en este caso en particular, dice que está dentro de los rangos, por lo que digamos que el sistema eléctrico que nos está llegando al trapiche, pues está en condiciones normales de operatividad. Si pasamos a ver, me confirman si están viendo el otro caso en particular. El otro escenario que tenemos es el escenario que corresponde a aquellos productores que tienen motor de combustión. En términos generales, la primera tabla es similar. Hace la identificación del motor, las estribaciones medidas y estimaciones equivalentes a partir de los datos encontrados. Aquí, ¿cuál es la diferencia? Que las medidas corresponden al momento en el que se metió el equipo de analizador de gases para estimar directamente en la salida del escape del motor qué emisiones estábamos nosotros sacando a la atmósfera, y las emisiones estimadas, en este caso en particular, tienen que ver con el valor de combustible que ustedes nos dieron en el momento de la visita. Entonces, esos factores tienen igual con un factor de conversión, se obtienen, y es la diferencia entre uno, el estimado a partir del valor reportado por el consumo de combustible, y el otro valor, el equivalente medido a partir de la medición directa sobre el exhausto del equipo. En términos generales van a encontrar las mismas recomendaciones, los mismos datos en términos de deslizamiento del motor, en pérdida de velocidad del equipo, y en el caso de los motores de combustión, el otro factor es el ruido. Recordemos que cualquier ruido, a diferencia de ruido excesiva, puede también determinar un mal funcionamiento de nuestro equipo, de nuestro motor de combustión eléctrico. Digamos que es esa primera fase del ejercicio. Me voy a desplazar acá para lo que tiene las menciones ya de cambio. Voy a centrar en ese momento en particular con lo que tiene que ver con la propuesta de cambio de motor para aquellos compañeros que su fuente principal en estos momentos es un motor de combustión. Entonces, el primer análisis corresponde a la posibilidad de cambio de ese por un motor eléctrico, teniendo en cuenta dos características generales: que los motores eléctricos son mucho más eficientes en términos de la conversión de la energía, en este caso particular, la energía eléctrica en energía mecánica, que lo que hace normalmente un motor a combustión, que es el paso o la conversión de la energía química a través de la combustión del combustible a esa energía mecánica. Ahí hablamos de una diferencia significativa, dado que los motores a combustión estamos hablando que tienen alrededor de un 40% de eficiencia, y los motores eléctricos estamos hablando que tienen rangos que van desde el 75 hasta el 91% de eficiencia en ese proceso de conversión de la energía. Entonces, en el caso particular, estamos hablando de las características para cambio de un motor eléctrico.
En este caso, bajo el estándar de obtener las mismas capacidades que se tienen con el motor actual de combustión y para que operen con el mismo molino que se tiene en este momento. Entonces estamos hablando, o se sugiere en este caso particular, la obtención de el cambio por un motor de 16 caballos con conexión a 220, el de 16 caballos que es actual, pasarlo a uno eléctrico de 20 con una velocidad de 1800 RPM y las corrientes o todo lo que ya tiene que ver con el aspecto nominal del equipo. Posteriormente, la siguiente sección lo que nos va a mostrar es las características o las condiciones que debe tener nuestro sistema eléctrico en el trapiche para poder hacer la conexión de ese motor eléctrico. Entonces nos está hablando de que tenemos que traer un transformador lo más cercano, preferiblemente exclusivo para el trapiche, en este caso 25 kVA, con las diferentes conexiones y los tipos y el cableado que se debería requerir para la conexión de ese motor eléctrico. Aquí se presentan, digamos, gráficamente cómo debería hacerse la conexión al sistema. Se sugiere también todos los elementos de control, tipo arrancador y todo, para poder operar el equipo de manera segura. Los contactores para temas de que caso de un sobrevoltaje, una sobrecorriente, pues haya protecciones para el equipo. Todo lo que tiene que ver con el sistema de control y digamos, de seguridad. Y están los mapas y las recomendaciones básicas de cuáles deberían ser esos componentes o cuáles son los que se deben adquirir para poder tener en funcionamiento el equipo sugerido. Posteriormente van a encontrar el impacto ambiental por el cambio del motor eléctrico. Esto es lo más importante porque digamos que es el foco sobre el cual se viene trabajando en este proyecto, y es la reducción efectivamente de las emisiones de efecto de los gases de efecto invernadero por el uso del motor. En este caso en particular, como lo pueden ustedes ver, hacemos como dos comparaciones. Primero, a partir del motor nominal, de las emisiones obtenidas del valor nominal a partir del consumo de combustible, y las emisiones estimadas del motor eléctrico. Como ustedes pueden ver en términos generales, los motores eléctricos tienen unas emisiones mucho más bajas, por lo menos estamos hablando de 15 a 20 veces inferiores a lo que se hace con el motor a combustión. Se hacen todas las estimaciones y se les entregan a ustedes pues los valores de esas reducciones para que ustedes un poco entiendan esa relación en términos del consumo de combustible, o sea, en el caso de la energía eléctrica, con relación a la producción en kilogramos por hora generados, y en términos todos generales la reducción total en toneladas de CO2 equivalente al año. En este caso particular, ahí se hacen todas las recomendaciones. Luego la sección 3.2 es, digamos, y es que en muchas zonas no existe la posibilidad del cambio de motor eléctrico por diferentes condiciones, y eso de todas maneras se le resume un poco más abajo. Entonces en este caso se genera una segunda opción. ¿Vas a descargar Waze? Cierra Google Maps. ¿Alguien tiene se le activó el micrófono, por favor? Bueno, continuando, en este caso particular se hace la sugerencia para hacer una actualización de ese motor a combustión, pero que cumpla con las mismas características del motor que nosotros tenemos. Lo que se busca en términos generales es tratar de, con este cambio tecnológico o esta actualización en la tecnología, pues tratar de reducir los valores de consumo de combustible y por ende las emisiones. Sin embargo, en la tabla lo que ustedes van a encontrar es que no es posible, sin tener el equipo, poder estimar efectivamente cuáles son las reducciones. En este caso en particular, como ustedes pueden ver, las emisiones son cero, porque suponemos que el motor de una u otra forma de entrada tiene que consumir el mismo combustible que ustedes en este momento están consumiendo con su otro motor. Lo que puede variar serían las emisiones debido a ese cambio de tecnología, donde el motor pueda ser un poco más eficiente. Entonces, en términos generales, aquí no se ve tan palpable, porque en particular no podemos tener punto de comparación, porque se considera que el motor, en términos generales, debe estar consumiendo lo mismo que el de ustedes en la actualidad. Listo. Posteriormente, pues se hace el análisis del impacto de las emisiones por cambio de motor. O sea, ya comparamos las tres metodologías, el motor actual, el motor eléctrico sugerido, el motor a combustión, y
Posteriormente se presenta un escenario de los costos estimados de cada implementación, en este caso en particular el costo asociado al motor y los demás componentes que se tienen que cambiar, en este caso particular de también la otra propuesta para el cambio de motor diésel, cumpliendo pues obviamente todos los requerimientos. Y se hace una sugerencia de análisis de implementación del motor, ya sea eléctrico o a combustión, digamos como una línea base para que ustedes también como productores tengan la oportunidad de ver cuál camino es el que más les corresponde o se les adecua más a las condiciones productivas, y se les presenta a través de un mapa cuáles serían las líneas a seguir para de una u otra forma hacer la selección que más les convenga. Como les decía, el tema de los motores, del cambio del motor a combustión a motor eléctrico, tiene muchas consideraciones en términos de su instalación. Pues hay que garantizar que al trapiche llega un sistema eléctrico trifásico, que obviamente hay consideraciones económicas en términos generales derivados del costo de la energía. Digamos que por las tarifas que nos corresponden a nosotros como sector de agroindustria, el valor es un poco mayor a lo que nosotros hacemos o consumimos en nuestros hogares, por lo que el costo asociado a la operación del equipo puede en estos casos ser mucho mayor, aumentando posiblemente los costos de producción. Sin embargo, lo que se estima es que a partir del motor eléctrico también, y con las mejoras que se vayan a realizar, en este caso en particular para cada una de las industrias, los tiempos de operación se reduzcan. Entonces ahí lo que se intenta es como lograr un equilibrio en términos generales, pero obviamente también se le da la posibilidad a quienes tienen su motor a combustión, pues que hagan su buen mantenimiento particular, que hagan ciertas adecuaciones en términos de bienestar de sus trabajadores para temas de emisiones al interior de los trapiches, y obviamente o que hagan una readecuación o una actualización tecnológica en términos de los motores de combustión para reducir en este caso posiblemente los costos asociados al consumo de combustible. Entonces eso ya aparte es una decisión que el productor le damos la opción en esta ruta de trabajo, ya sea desde el motor eléctrico, que las sugerencias generales a quienes tienen motor eléctrico es el mantenimiento de los equipos y el mantenimiento de las redes al interior, es decir, toda esa acometida al interior del trapiche, cableados que ya muchas veces, ocasiones ya están algo deteriorados, que no tenemos sistemas de control. Entonces, todas esas cosas van sumiendo y van haciendo muchas veces que se generen pérdidas en el proceso de producción, en este caso de operación del equipo, y por ende se puedan ir aumentando el consumo energético. Entonces, digamos que son los escenarios que se les han planteado, se les han dejado a ustedes en estos informes en la mesa para que ustedes puedan tener diferentes opciones, obviamente que más les correspondan y les complemente su ejercicio productivo. Entonces, si hay preguntas, por favor pueden abrir su micrófono y con gusto intentaremos resolverla. Hola Juan Carlos, en el chat alcancé a hacer una pregunta cuando estabas hablando de la capacidad del transformador y es relacionada a la capacidad que debe tener este transformador cuando uno tiene un motor eléctrico de 30 o 40 caballos de fuerza. Bueno, Cristian, buena tarde. Y bueno, la pregunta es, eso es lo que pasa es que me pondrías acá en este momento a hacer cálculos y me demoraría. Pero más o menos dentro de lo que tengo en la cabeza, estamos hablando, yo consideraría que esto puede ser un equipo más o menos de unos de 25 a 30 kVA, creería yo. Obviamente si es exclusivo para el trapiche. Correcto. Sí, sin embargo, si dentro de lo que tienes actualmente está este rango de tu motor, en el caso particular de cada uno de los informes, ahí se les especifica a cada motor qué tipo de transformador debe corresponder. A cada uno tiene su recomendación en particular. Lo que pasa es que cuando se realizó el diagnóstico, había un motor de 30 caballos y se cambió por uno de 40, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues es posible que
se haya presentado como un recalentamiento porque de pronto el transformador sea un poco más bajo de lo normal o de acuerdo a su capacidad. Exacto, es posible que eso haya ocurrido porque pues obviamente esos 10 caballos de potencia nos van a generar una demanda más de energía. Lo otro que yo les decía en términos generales es que obviamente preferirle con unos equipos de mediana alta potencia como son estos de 30 a 40 caballos, pues es preferible que estos funcionen con un transformador que no vaya a ser en esos casos como veredales. La verdad es que en muchas zonas del país nosotros estas capacidades no las podemos conectar a ese tipo de transformadores que son, digamos que para varias familias dentro de un grupo. Está establecido por norma que nosotros no podemos conectar equipos de más de 12.5 caballos a este tipo de redes porque pues ya estamos, digamos, llevando al límite el transformador y obviamente pues eso ocasionaría problemas en el suministro eléctrico no solamente del Trapiche sino de toda una zona habitacional. Entonces, en términos generales, es por eso aquí digamos que las recomendaciones son porque en Boyacá y Santander sobre todo, operamos con motores grandes, porque nuestras capacidades de molienda son mucho mayores que en otras zonas del país. Entonces, en estos casos particulares, la sugerencia específica son llevar a esos tipos de sistemas. De manera particular, si tú me preguntas, si me regalas internamente, creo que a través de Edwin podemos generar efectivamente cuál debería ser la capacidad a través del cálculo. Digo, no tengo acá en este momento la hoja de cálculo con la formulación para poder establecer específicamente cuál sería el tamaño recomendado en términos de potencia del transformador, pero pues internamente lo podemos manejar en caso de que así lo requieras. Ah, ok, vale, muchas gracias, Juan Carlos. Bueno. Muy buenas tardes. Entonces, Mi nombre es Mateo Gaona. Estoy haciendo pues presencia por mi padre César Gaona, por motivos personales no pudo asistir, pero estoy escuchando muy atento a su presentación. El documento fue enviado hace poquito, tuve poquito tiempo para revisarlo, pero dentro de el diagnóstico que se realizó a la hornilla de mi padre al trapiche que él tiene, es una hornilla pues tradicional, no tiene muchas calderas con tecnología pues así como lo estipulan en el diagnóstico actualizada, y pues estipulan un cambio de hornilla pues total. Dentro de ese diagnóstico estipulan un diseño de hornilla, pero no dan como las dimensiones. Bueno, pues estaba mirando las medidas de la cámara, pero no estipulan como o sea, como no sé, aquí está. Bueno, el diseño total de la hornilla, como es un reemplazo total de la hornilla en el tema como de los planos establecidos para una construcción consciente y responsable, no están establecidos en este diagnóstico, ¿o sí? En el informe que le proyecté están las variables que deben cambiar y están las medidas como tal de las pailas. Si te das cuenta, en la tabla 16, diseño del intercambiador tipo plana, función melotera, y de ahí para abajo están las alturas, pero como tal el plano, no sé, Diana, ¿me corriges? ¿Ustedes tienen los planos de esas hornillas? Sí, señora, se les compartió el informe de diagnóstico, el informe de diseño y los planos adjuntos. No sé, Edwin, si les compartiste completo los tres archivos. En mi caso solo tengo el informe No, yo solo les diagnóstico. compartí porque en el correo decía solo el informe de diseño. No, que en especial revisaran el de diseño para esta reunión, pero se les deben entregar los tres informes para que ellos tengan conocimiento Listo. de No, toda la dale, yo le información. comparto los otros porque no.
como que me confundí ahí. Yo le comparto los otros, Les no hay agradezco, problema, ¿listo? les agradezco mucho. Sí, De igual en ese manera, sí, paquete va el informe y los planos a detalle. muchas gracias. Mm, De igual manera, Disculpe. en el informe, sí, Señor, Adelante, César. perdón. De igual manera, pues en ese caso, cuando se hizo las mediciones, no estaba operando, pues solo estaba operando el molino con una fuente o sea, solo lo movía un motor eléctrico. Tenía un motor a combustión al lado, pero pues como no estaba en funcionamiento, no se pudo evaluar. Pues ahorita, pues ya lo están reparando y demás, pero como estaban haciendo una presentación muy amena a la reducción de, de gases de efecto invernadero, pues yo creo que esa inversión se la dejamos como para la hornilla, que sí veo que los costos suben más de 150 millones. Y pues el señor Gaona quiere realizar una inversión para poder fortalecer su producción en este molino. sí, el objetivo como tal es dejar de usar combustibles adicionales y, y a motores, motor que está era eléctrico, usted la cuestión como eh, reemplazo cuando se va la luz o bueno. Entonces, por ahí, como decía Juan, pues se busca que el eléctrico esté bien mantenido para así pues no repercutir en más emisiones que puedan generar daño ambiental. Sí, Mateo, en términos generales lo que dice la ingeniera es cierto, digamos que la evaluación sobre el motor principal, motor, que opera normalmente en esta particular, pues más que el uso del motor a combustión, muy seguramente lo están pensando ustedes porque sí hay una reducción en términos de las diferencias de consumo, porque hago mensual combustible puede haber una diferencia significativa. Eso puede ser una razón para el motor o que opere de manera más continua el motor a combustión que ustedes tienen. Sin embargo, cuando uno ve, y tú lo mencionas claramente, en términos de reducciones de los gases de efecto invernadero, pues digamos que no es comparable las emisiones del motor frente a lo que va a generar la en general. Por favor, hay micrófonos abiertos. ¿Loco va a comprar una rifa? Puede llorar. Puede llorar. Yo la cantidad de rifas que le he comprado, que se meta el dedo entre el pie, eso mejor. Bueno, seguimos ahí ya. Entonces, en ese caso particular, digamos que las emisiones del motor son tal vez una 50ª parte de las emisiones que genera. Y en el caso particular, para una reducción significativa a partir del cambio del motor y no una mejora tecnológica en la hornilla, pues realmente será significativo, por lo que la decisión sería realmente en, en términos de la hornilla. César. No entiendo. Y una última pregunta. En el caso de también, pues hay que evaluar el tema de la producción. Pues mi padre no tiene más de 8 hectáreas, más o menos aproximadamente, sembradas para el cultivo de caña. Y pues el molino es un tornometal, pues es robusto, pero pues, no es el más grande del mercado. Pero pues esa hornilla que se planteó en el diagnóstico está dispuesta para lo que puede exprimir o bueno, garantizar en cubos, bueno, toneladas de caña exprimidas para la producción. O sea, se hizo como ese equilibrio, ese balance entre el equipo que tenemos de molino y la hornilla planteada, o siempre,
postuló una hornilla más o ¿Para qué? menos No se conecta. estimado para todos Ya que. de la misma Sí, manera. la idea, en el diagnóstico, nosotros, aparte de medir las cosas en la hornilla, medimos también, bueno, el motor y también hicimos extracción, ¿cierto? Esa extracción iba dirigida a montar la hornilla, o bueno, la hornilla si se iba a reemplazar, tendría que ir en equilibrio con el molino y con las hectáreas de caña que el señor César nos dijo que hicimos en la evaluación. Entonces, en la evaluación preguntamos cuántas hectáreas en caña tenía, si Ahí ve. podía hacer maquilas o moler caña de vecinos, o si molía caña de vecinos, más o menos cuántas hectáreas molía de caña de vecinos. Y toda esa información nosotros la recopilamos precisamente para dar la capacidad que se dio en el rediseño. Ahora bien, creo que ahí en el informe también está en específico si vas a dejar ese molino, entonces pues es bueno hacerle un mantenimiento porque digamos, me voy a inventar porque no he visto tu informe. Entonces, digamos que la extracción dio 58% y ese molino puede llegar a 62% de extracción con buen mantenimiento. Entonces la hornilla se diseñó con ese 62% de extracción. Entonces lo bueno también es pues hacerle un buen mantenimiento al molino. Ingeniera Mónica, Señor. frente a lo que te estás indicando, entonces es concerniente al diagnóstico relacionado al de la finca Betania en San José de Pare. Pues ustedes hicieron un diagnóstico o rediseño de una hornilla para un molino que está allí, que es 13 por 14, pero actualmente ya se cuenta con un molino 18 por 13. En ese sentido, pues el porcentaje de extracción que tenía el 13 por 14 es de 62%. Pero bueno, pues estamos todavía en el tema de establecimiento del 18 por 13. Pues aún desconocemos, pero pues creemos que supera ese porcentaje. Y en ese sentido, pues al de pronto ser mayor y teniendo un diagnóstico con un molino más pequeño, que puede repercutir digamos, en el diseño, es la hornilla con una maquinaria diferente. De pronto te vas a colgar, pero de todas maneras, Betania, ¿me recuerdas el nombre del productor, por favor? Luz Melia Mosquera es mi madre. Ah, ok. Luz Mélida. No, pero creo que esa hornilla, pues sí, de pronto se te va a colgar un poco, pero La hornilla. ¿ustedes tienen rediseño? ¿Ustedes tienen rediseño? Creo que sí, pues la verdad, a ver, con toda franqueza, el documento lo recibimos hace poco y pues tiene un alto contenido técnico, ¿sí? Y pues es interesante que estén dándonos, digamos, bajando el idioma técnico a ser un poco más coloquial. Sin embargo, es bastante información, digamos, desde lo hacen muy general. Y pues a mí lo que me interesa es mirar esos niveles bueno, ese resultado que arrojó el diagnóstico y en qué punto se encuentra, que pues tú lo mostraste en unas barras, pero pues eso como que estaban todos ahí, me parece que varios molinos, pero no sabe cuál es. Entonces, para mí desde mi punto de vista me gustaría de pronto tener una visita a Agrosavia contigo para de ser un poco más específico en lo que concierne de la hornilla. Pues ahora otra inquietud que vi ahí es que tú hablabas que habían unos costos en lo que es la cámara y otros costos adicionales en lo que es como los ductos, que es la chimenea, ¿sí? Y pues de Sí. pronto dan sugerencias de su mejoramiento, fortalecimiento, pero en el tema de costos, no sé, de pronto me tocaría aterrizar para leerlo bien, pero no alcancé a visualizar. Entonces, pues a mí sí me gustaría de pronto, si es posible, una visita en Agrosavia para de pronto
tener más claridad de manera específica de esos aspectos, especialmente el cambio de maquinaria que ya es un hecho. Y pues cuando dices que se queda un poco corto, pues de pronto pues no sé qué sería la sugerencia para que quede nivelado tanto la maquinaria nueva como digamos en el mejoramiento de la hornilla, cómo quedaría. No, dale, ¿Sí? dale. Cristian, Pues esta semana no los podemos atender, pero Sí, yo creo que la próxima podemos cuadrar y pues aprovechar que sí. ustedes están cerca.